Entonces, ese es el proceso que nosotros pasamos como cristianos. Ese es el proceso que nosotros pasamos. Es un proceso, no es fácil, es un proceso difícil. El que te dice que es un proceso fácil, no es un proceso fácil, es un proceso difícil. Pero a medida que nosotros vamos entrando con Él, vamos dando cuenta de las maravillas del Señor. La lectura de la palabra en meditación, la segunda parte. Sabemos que entre las herramientas hay algo bien particular. Estoy leyendo aquí nuevamente, comenzando haciendo un resumen largo. Tan importante como todas las demás, pero tan única que solo Dios a través de su Espíritu nos puede revelar. La lectura de la palabra en meditación es algo que en realidad nos cambia la vida. La palabra de Dios es un tesoro escondido que solo cavando o escudriñando encontramos tales galardones. Lo preciado nunca se halla fácil, se tiene que buscar y buscar con muchas ansias para poderlo encontrar. Son tesoros. Lo que encontramos en la palabra y lo que el Espíritu nos revela se llaman tesoros. Y eso es lo que cambia mi vida a través del Espíritu Santo. Tenemos Proverbios 8, 34 al 35, que aquí también lo estamos viendo en Microsoft. Se llama: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Estudiamos también qué es la meditación, que es un pensamiento profundo sobre algo específico, el cual te quieres concentrar. Aquí es donde todos tenemos problemas. Pero ¿por qué me toma tanto tiempo para yo poderme concentrar en algo? Porque tenemos una mente muy ocupada. La mente constantemente está ocupada, se está pensando cómo resolver un problema, una situación, tu trabajo, tus hijos, problemas financieros, cómo mantenerte en tu hogar, etc. Pero en realidad, cuando tú te entregas y te rindes y te dices: Señor, no soy capaz, el Espíritu Santo toma el control de tus pensamientos y los aclara por completo. Y tú puedes ver a Jesús en su gloria. Estoy hablando en el Espíritu. Y puedes conectarte con Él. No pasa en una cuestión de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Se toma un tiempo. Yo no sé un tiempo exacto, pero es un tiempo determinado. Cuando el Espíritu llega, tú lo sientes. Confía en mí, lo que te estoy diciendo. Tú vas a sentir el cambio en la atmósfera cuando el Espíritu Santo entra. Tú sientes inmediatamente en tu cuerpo. Lo sientes tanto físicamente como espiritualmente cuando el Espíritu Santo llega. ¿Qué es la meditación de la palabra de Dios? La meditación de la palabra de Dios es leerla detalladamente y pensarla profundamente, dejando que el Espíritu Santo, siendo el mismo autor de la palabra de Dios, te revele lo que te quiere enseñar y cómo te va a edificar. Estamos viendo un recuento para los que entraron por primera vez, para los que no estuvieron con nosotros la clase pasada, que esto es lo que vimos la clase pasada. Aquí vemos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 17. Vimos también la prosperidad. Estoy en la segunda página. Yo sé si ustedes me van siguiendo aquí con lo que estoy leyendo. La prosperidad de nuestros caminos y que todo nos salga bien está en la meditación de la palabra de Dios. Lo vemos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando en la palabra de Dios nos habla de este libro de la ley, te está hablando de la palabra. Siempre que dice ley, se refiere a la palabra de Dios. Siempre, en todo momento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, no te está diciendo ciertas cosas, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 25. ¿Me copian? ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Ok, vamos leyendo. Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. La palabra mansedumbre es cuando lo que me llega no me molesta, no me perturba la paz. Lo que yo reciba de los demás, lo que yo reciba, no me va a perturbar la paz, sino que la palabra implantada va a permanecer, la semilla va a estar sembrada y lo que yo reciba alrededor no va a afectar esa parte emocional en mí.
la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, hoy en el verso 22, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, la palabra se tiene que meditar, porque muchas veces las personas entran, leen, y en la tarde se les olvidó lo que leyeron. Eso es exactamente lo que nos está hablando aquí el autor de esta carta de Santiago. Hay personas que simplemente la leen y se van. Pero se diferencia de dos maneras. Anteriormente en la antigua Grecia o en la antigua Roma, habían personas que meditaban la palabra y se divide en dos maneras. Se llama rema y logos. El logos, recuerda que nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? El logos es cuando yo la leo y simplemente entra y la leo en el momento, pero se va. O sea, no se guarda en el corazón. Rema es cuando yo la medito y esa palabra se vuelve efectiva en mi vida. O sea que yo la recibo logos y la vuelvo rema. Son términos del Medio Oriente. Se vuelve rema, se vuelve rema, se vuelve activa, se vuelve efectiva. Yo necesito que la palabra de Dios que yo lea tiene que ser efectiva en mi vida. Déjame decirte una cosa. De la única manera que tú conoces a Dios realmente cómo es Él es a través de su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no conoces a Dios. Tú tienes que aprender a conocer a tu Padre. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú conoces los pensamientos de Dios revelado en ese papel. Todo lo que Él siente, cómo a Él le gusta que trabajen sus hijos, cómo a Él le gustaría y te gustaría a ti que tú lo hicieras para Él, y cómo las promesas de Él para tu vida, y también la justicia de Dios que es perfecta. Cuando yo hablo de justicia es porque Dios es un Dios de amor, de prosperidad. Dios es un Dios maravilloso con sus hijos, pero de la misma manera como trae prosperidad y bendición, también puede traer destrucción. Hay momentos donde Dios puede quitar la vida a una persona. Sí, eso sucede por la justicia de Dios. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Si tú te metes por el pecado y practicas el pecado constantemente, tú mueres, pierdes tu vida. Tan simple como eso. Y hay muchas personas que me interrogan y dicen, pero entonces, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios ahí está, te lo está reflejando. De lo que tú diste, eso vas a recibir por justicia. Cuando tú comienzas a leer la palabra, comienzas a entender cómo trabaja Dios. Dios es un Dios fiel, justo y verdadero. Y es el único Dios sobre la faz de la tierra y el universo. No existe otro Dios como Él. Es un Dios que transforma tu vida y está ahí para darte la mano cuando tú la necesites. Pero también un Dios que con amor te corrige y te castiga y te disciplina. Porque el buen padre, cuando ama, disciplina a su hijo. Pero tenemos que saber y conocer su carácter. Y de la única manera es leyendo y meditando las escrituras, la palabra del Señor. Vemos al verso 25, me siguen por acá todos. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí estamos hablando de rema, cuando se vuelve efectiva, cuando yo la hago, cuando yo aplico lo que leo. Tú no puedes leer la palabra simplemente y dejarla tirada por un lado, como si en la tarde te olvidaste de ella. Medita en ella, piensa en ella profundamente, lo que Dios te quiere enseñar, lo que Dios te quiere decir, cómo Dios se quiere manifestar a tu vida. Vea, tú sabes que hay personas que dicen, pero es que Dios no me habla. Pero Dios te habla de muchísimas formas, pero tú no lo ves.
porque tu corazón no está alineado con Él. Cuando tu corazón está alineado con Él, tú comienzas a entender el lenguaje de la situación y a través de su palabra tú recibes esa agua de vida. Y llegamos al tercer punto donde quedamos la vez pasada, que es la meditación de la palabra de Dios. Cambia mi mente y mi corazón. ¿Cuántos se acuerdan que ahí fue donde paramos la anterior vez? Ahí quedamos en el punto 3, que es la meditación de la palabra de Dios. Cambia mi mente y mi corazón. Ok. ¿Cuál es la diferencia de la mente y el corazón? Yo necesito que presten atención a esto. La mente, eso que ustedes tienen aquí, solo es el cerebro. Eso es un pedazo de carne. Esto va a volver nuevamente a la tierra porque fue hecho de polvo y al polvo va a volver. Pero la mente es mi alma y el corazón es el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que me comunica con Dios? El espíritu. ¿Qué es lo que afecta mis emociones? El alma se afecta cuando se alteran las emociones. Por eso un alma abatida, cuando se muere un familiar, cuando hay un matrimonio, cuando alguien cumple años, que tú estás alegre o estás triste, un cambio emocional. Ese cambio emocional se vive en el alma. ¿Me están entendiendo? Tú sientes, tú escuchas. Cuando yo me rasco la mano, la carne no está sintiendo, lo que está sintiendo es mi alma. Mi alma es la que siente, no mi cuerpo. Este cuerpo va a volver nuevamente a la tierra. Lo que siente es mi alma. El alma tiene la figura de mi cuerpo, igual que el espíritu. Si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor escríbanme, pueden preguntarme. Por aquí tengo el chat, si quieren pueden escribirlo también por el chat, por aquí lo tengo pendiente para que escriban. Si no quieren hablar pueden escribirlo. Esto es bien importante que lo entendamos. La palabra de Dios es un arma que tiene el cristiano y es considerada la espada de doble filo. ¿Por qué es una espada? Vamos a pensar bien, vamos a escudriñar este pensamiento, esta palabra de Dios que dice: la espada, la palabra es una espada de doble filo. Si usted nota, una espada de un guerrero tiene dos filos. Él corta hacia adelante y corta hacia atrás. Cuando yo predico la palabra de Dios, es una espada porque cuando habla, está entrando en el corazón del receptor y también entra y corta dentro de mí. También me ministra a mí. Y si usted ve las espadas, usted se puede ver en una espada. Hay espadas que son cromadas, que son como un espejo. La de los guerreros. Con la espada de un guerrero pelea con la espada de un guerrero pelea su buena batalla. Con ella ataca y destruye todo a su frente. La espada penetra profundamente y expone todo lo que hay en el interior de nosotros y de los demás, por lo cual también es considerada un espejo. La espada del cristiano es la palabra de Dios, sin ella no podremos combatir. La espada es considerada la espada de la armadura de Dios. Por ahí yo tengo una hermana que me preguntó hace poco, Angie, me dijo: mira, yo quiero saber acerca de la armadura de Dios, y eso lo vamos a estudiar, que es parte de las herramientas del cristiano. O sea, eso está en el principio del estudio, que es uno de los puntos que vamos a estudiar, y vamos a entrar en detalle en la armadura del cristiano, para que ustedes puedan ver cómo trabaja la armadura del cristiano. Y es algo muy importante. Y dentro de la armadura del cristiano está la espada, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, ¿todos me siguen aquí? Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ok, vamos a parar ahí. Dani, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No. Ok.
Estoy tratando de colocarlos para ver si los veo a todos, pero es que no los veo a todos. ¿Cómo hago para verlos a todos? A ver. Listo. Entonces, espero que todos me estén escuchando. Espero que todos estén aquí conmigo. Bueno. Cuando dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, necesito que me presten atención. Quiere decir que divide el alma y el espíritu. El alma y el espíritu de un ser humano están juntos cuando no conocen a Dios. Cuando la palabra de Dios entra y es meditada y se vuelve rema, divide el alma del espíritu. Como están ligados, los separa. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones no van a ser controladas. Mi espíritu va a gobernar sobre mis emociones. Voy a volverlo a repetir para que ustedes tengan un claro concepto. Voy a volver a repetir, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, aquí hay dos opciones en nuestras vidas, en cualquier situación que nosotros tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sabemos qué es lo correcto por hacer y qué es lo que las emociones me controlan. Las emociones son el alma y las emociones causan extremadamente muchos problemas. Hay personas que toman decisiones por emociones. A mí me ha pasado muchas veces y mi esposa sabe que es así, que hasta ella me ha regañado muchas veces. Porque a veces nos llenamos de una emoción y queremos tomar una decisión pronta. No. Así no trabaja Dios. Dios trabaja cuando mi espíritu se comunica con Él y comienzo a caminar en el espíritu. ¿Pero qué significa caminar en el espíritu? Cuando la palabra está en mi corazón, escuchen esto, cuando la palabra está en mi corazón, ya no voy a vivir más por emociones, por sentimientos, por el alma. El espíritu está fortalecido en la palabra y va a gobernar sobre mis emociones. Entonces yo ya no voy a tomar decisiones apresuradas. Entonces ya mis emociones no me van a controlar. Yo voy a tomar decisiones sabias en el espíritu porque la palabra está adentro y se hace rema. Esa es la diferencia de leerla a meditarla. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Estoy siendo claro con lo que estoy explicando? Andrés, ¿tienes alguna pregunta? ¿Estás bien? Sí, estás bien. Listo. Karen, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Entiendes? Perfectamente. Listo. Perfecto. A ver, tenemos a alguien por aquí por el chat que de pronto escribió. Todo claro, dice Benur. Perfecto, perfecto. Entonces, las coyunturas y los tuétanos, está hablando del hueso. Si vamos a volver a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque la palabra dentro de mí comienza a gobernar sobre las emociones y sobre lo que mi alma quiere traer, sobre mis pensamientos. Ya el espíritu comienza a gobernar. Eso se llama vivir en el espíritu y no en la carne. Esa es la gran diferencia. Lo que nos habla en Gálatas capítulo 5 y capítulo 6 en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla a los Gálatas acerca de vivir en la carne y vivir en el espíritu, porque los frutos del espíritu son paciencia, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Comienzan a salir esos frutos. Perdón, Luz Adriana está diciendo que si le repite
la última partecita creo que fue cuando habló de Rema y Logos, si no estoy mal. Pero Listo. ¿Quiere que le repita? Listo. Luz Adriana, mira, lo que pasa es que antiguamente en Grecia habían filósofos y personas que meditaban lo que leían. Entonces, la meditación es un pensamiento profundo de lo que tú estás leyendo. Pero en el momento en que tú lo lees es logos porque es relacionado con el momento, con el tiempo en que tú lo estás leyendo. Pero cuando tú lo piensas profundamente y dejas que esa palabra comience a ocasionar un efecto en ti, se vuelve rema. Son significados del Medio Oriente, de cómo los filósofos y las personas que meditaban en esa época traían este tipo de filosofía en cuanto a la meditación. Usted la palabra de Dios no la lee, usted la medita, porque la meditación es lo que cambia tu vida. La meditación en la palabra, porque se queda guardada, se guarda. No solamente usted la leyó, como decir, o se la aprendió o se la memorizó. Déjame decirte una cosa. Cuando tú lees la palabra y te aprendes todas las historias de la Biblia, eso no va a cambiar tu vida. Estoy siendo sincero contigo. Usted no va a ver ningún cambio en su vida ahí. Cuando usted la lee y no la entiende, eso no va a cambiar tu vida. Pero cuando tú tomas tu tiempo para pensarla, estudiarla y meditarla profundamente, se vuelve efectiva en tu espíritu, y eso es lo que se llama rema, porque se efectúa, se hace un cambio. Lo que tú estás leyendo lo comienzas a aplicar. ¿Me hago entender? Lo comienzas a aplicar. Ahí es cuando tú ves el cambio en tu vida. Y en realidad, yo te voy a ser sincero, en todos los pasajes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está Jesús. Es la revelación de Cristo en la tierra. No es más. Es una historia de amor entre Dios y los hombres a través de su Hijo. Es eso. Es eso. Cuando tú comienzas a ver a Jesús en la palabra, tú vas a ver cómo comienza a cambiar tu vida. No es la historia de David, es la historia de Jesús en David. No es la historia de Abraham cuando recibió la promesa. Es la historia de Abraham e Isaac, de Dios el Padre e Isaac su hijo, que era Jesucristo. Es la historia de ellos. Y tú comienzas a ver a Jesús en ellos. Comienzas a ver al Padre en cada texto que tú lees. De alguna u otra manera está Jesús revelado en yo cada vez que yo leo la palabra, yo lo encuentro cada momento. Y eso es lo que cambia mi vida. ¿Cómo debo yo meditar la palabra? Día y noche. Dios le dijo a Josué: y meditad en este libro de la ley día y noche, para que todo lo que hagas te saldrá bien, y todo lo que tú hagas te saldrá bien, y serás bendecido sobre la faz de la tierra. Estoy parafraseando, pero en pocas palabras, eso fue lo que Dios le dijo a Josué: meditas en él día y noche, para que todo lo que tú hagas te salga bien. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios escrita en un papel, revelada a través del Espíritu Santo. Es completamente santa y no hay ni un error en ella, en absoluto. Todo lo que la palabra tiene es auténtico y real, porque no es solamente un papel, es vida a nuestro espíritu. ¿Están entendiendo? Esto es algo espiritual, completamente espiritual. Si tú lees la palabra como leyendo un libro de historietas, no vas a entender nada y no va a hacer ningún cambio en ti. Te voy a dar unos consejos, se los voy a volver a repetir. Creo que yo ya había repetido esto, Dani, yo no sé si tú te acuerdas. Cuando tú vayas a meditar en la palabra,
Tú no vas y ves un programa de Netflix por 2 o 3 horas o 15 o 1 hora y se sienta a leer la palabra. No trabaja así. Yo te soy sincero. Yo voy a ser sincero contigo y te voy a decir cómo trabaja. Tú no vas y vienes del trabajo, tienes una discusión con tu pareja o con tu novia o con tus hijos y te sientas a leer la palabra. No trabaja así. Tú no te vas a sentar a leerla cansado, que tus ojos se caen de sueño, porque a mí me ha pasado. No trabaja así. No trabaja así. Tú sacas un tiempo determinado en la intimidad con Dios, donde tú ya te has bañado, ya has comido, no estás pegado del TikTok, ni de Instagram, ni de Facebook, o viendo videos en tu celular, etcétera, etcétera, sino que despejas tu mente y comienzas a hablar con Él primero en oración. Y comienzas a adorar al Maestro. Que llega el momento en que cuando tú ya has orado por un tiempo determinado, ya has adorado y exaltado el nombre del Señor, que eso también lo vamos a ver más adelante, cuando usted abre la palabra, usted va a ver cómo es el cambio diferente en tu vida. La vas a entender clarita. Es más, déjame por decirte una cosa. La palabra de Dios es uno de los libros más sencillos que hay. Hay que mantenerlo simple. No hay que darle tanta mente. Tú no puedes sacar tus propios pensamientos para descifrar lo que la palabra dice. No. Hay que hacerle una exégesis. Y una exégesis es cuando tú la estudias profundamente y vas a poder encontrar el tesoro escondido que hay allí. Les voy a decir una cosa. Yo no creo en las personas que dicen, es que yo voy a leer la Biblia en un año. Yo no la leo así. La palabra no se lee en un año. Eso no se lee de esa manera. ¿Sabe cuánto tiempo me tomó a mí para leer toda la Biblia? Me tomó 4 años. Porque yo cada verso que leía lo pensaba y volvía y lo repetía. Y lo estudiaba. Y cuando no lo entendía, lo buscaba por internet. De qué era lo que está tratando de decir esta palabra que no entiendo. Y volvía y lo leía y esperaba que el Espíritu Santo me... Usted no sabe la diferencia que eso hace en tu vida. ¿Para qué tanto afán por terminarla de leer? Si igual tú vas a leer la palabra toda la vida. Tú tienes que leerla toda tu vida. Toda tu vida vas a leer la palabra de Dios. No hay afán en terminarla. Tómate tu tiempo en escudriñarla y tú ves la sabiduría tan hermosa que Dios trae a tu vida. Te cambia por completo. Y ahí es donde divide el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si mis emociones me controlan? A lo que yo debo de hacer conforme a lo que el espíritu me enseña. Ahí está la diferencia. Si yo me dejo llevar por mis emociones, yo voy a insultar al señor que va al frente del carro mío porque no se mueve, porque se me metió en el vehículo, entonces lo voy a insultar, lo voy a pitar con el pito y voy a decir malas palabras y quizás voy a hacerle señas con los dedos y voy a estar enojado. Pero cuando el Espíritu entra, dice, no lo hagas. Tú te tranquilizas y esperas a ser paciente y antes bendices a esa persona. Así se te haya metido y casi chocar tu carro. Esa es la gran diferencia que yo quiero que ustedes entiendan. No es llegar a tu casa todo enojado y acabar con todo el mundo y acabar con las personas y destruirlas. Usted no se imagina, mi esposa y yo, a veces los conflictos que tenemos intrafamiliares con diferentes situaciones con nuestra hija, y ella lo sabe. Que ella me mira a mí y me dice, mira, yo a veces no sé qué hacer. Y yo le digo, yo tampoco. Pero yo le digo a ella, yo le dije a mi esposa, nosotros no podemos actuar de una manera incorrecta, no nos podemos dejar llevar por las emociones. Tenemos que actuar sabiamente como nos enseña la Escritura. Y tú ves la gran diferencia cuando tú actúas de la manera correcta en el Espíritu, como nos enseña el Espíritu. Entonces tú comienzas a no dejar que tus emociones te manejen. Tu espíritu está fortalecido en la palabra y va a gobernar sobre esas emociones. Si Jesús se hubiera dejado llevar por sus emociones, jamás hubiera llegado a la cruz.
Él puso las emociones a un lado y tomó la decisión de amarnos, sabiendo y reconociendo el dolor tan grande que iba a pasar. Seguimos. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí lo confirmamos en Efesios 6:17. Más adelante tenemos una enseñanza. Yo no sé si por acá tengo a Angie. Vamos a tener una enseñanza específica acerca de la armadura de Dios para explicarte exactamente cómo trabaja la armadura de Dios y cómo podemos usarla en el Espíritu. Entonces ahí va involucrado ese tema. Pero la palabra de Dios es considerada la espada del cristiano. Es la espada, tú te defiendes con ella. Cuando el enemigo viene a atacar tu vida, él viene a ver si la palabra está sembrada en tu corazón. Escucha esto es importante. Sí, el tema de la armadura de Dios sería magnífico, Benur. Claro que sí, lo vamos a hacer. ¿Y cómo te parece que aquí ustedes se acuerdan la historia de cuando Jesús le dijo a sus discípulos: una persona es liberada de un demonio, de una atadura, y el demonio sale de la persona? Eso es bien importante, por favor póngame la atención. Y el demonio sale de la persona. El Padre les estaba explicando a ellos y dice que el demonio que sale de esa persona o la atadura comienza a sentirse solo y comienza a sentirse triste, aburrido, porque no sabe dónde ir, y regresa y coge 7 demonios peores que él, y regresan y encuentran la casa adornada y adornada y vacía, y vienen, ocupan esa casa, y el estado de aquel hombre pasa a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme que eso es importante. Cuando el demonio, la atadura que hay en ti del pecado sale de tu vida, ese demonio sale, la atadura de la nicotina, del alcoholismo, prostitución, drogas, la mentira. Cuando ese demonio sale de tu vida, cuando esa cadena se cae de ti, tú pasas a ser libre, la pornografía, sexo ilícito, y sale de tu vida. Ese demonio da vueltas y se siente triste y aburrido en el desierto, y va y coge 7 espíritus más y regresa nuevamente a tu vida. Y lo que él está buscando, escúcheme, es que la palabra de Dios esté en su corazón. Si la palabra de Dios está en su corazón, él no entra. Si la palabra de Dios no está sembrada en ti, en el Espíritu Santo, él no va a poder entrar, porque el Espíritu es el que conserva ese cuerpo y esa alma y ese espíritu. Y el enemigo no puede entrar. Simplemente se aleja. Pero si tú no estás fomentado en la palabra y no lo buscas y tienes una relación íntima con el Señor Jesucristo diariamente, entonces el Espíritu entra y 7 peores que él, y el estado de aquella persona pasa a ser peor que la primera. Y mi esposa y yo lo hemos visto físicamente y es auténtico, es real, pasa, sucede. Y las personas se destruyen y se matan o matan a otros. Es peor el estado de esa persona. Créanme, es auténtico lo que Jesús explicó. Por eso es necesario que cuando tú tengas libertad en él, tú te enfoques en la lectura de la palabra y la meditación en él y buscarlo a él, porque de esa manera el enemigo no va a poder tocarte ni va a poder entrar. Amén. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores de ninguna manera, y todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Es completamente auténtica. Son 66 libros escritos por múltiples personajes bíblicos e inspirada por el Espíritu Santo. La palabra del Señor es verdad y luz a nuestras vidas. Vamos a Salmos capítulo 19, verso del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando habla de que la ley de Jehová es perfecta, está hablando de la palabra de Dios. Estos son los salmos de David, aunque no son todos son de David. También hay otros autores en los salmos también. Pero la ley de Jehová es perfecta, o sea, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma?
porque el espíritu es el que comienza a gobernar sobre el alma. Si usted no es una persona que tiene la palabra de Dios en usted, hasta le es dificultoso orar porque la palabra no está en ti. Voy a volverlo a repetir si de pronto no lo entendieron bien. Si usted, hay personas que dicen, es que yo no encuentro palabras para orar, es porque la palabra no está sembrada en tu corazón. Cuando la palabra está sembrada en ti, a través del Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Espero que todos estén leyendo conmigo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Escuchen, que alegran el corazón, o sea, alegran el espíritu. No causa tristeza ni rabia. Porque hay personas que dicen, no, es que los mandamientos de Dios, no, eso es algo muy difícil, eso es algo que yo no puedo lograr. No, cuando el amor de Dios está en tu corazón y tú aprendes a amarlo a Él por encima de todas las cosas, cumplir sus mandamientos es un gozo y una alegría. No es tristeza, no es enojo, es gozo. Te gusta cumplirlos, te gusta seguirlo, te encanta buscarlo de madrugada, lo anhelas todos los días. Pero es un acto de fe. A veces yo siento el Espíritu Santo tan fuerte en mis momentos de intimidad con Él, tan fuerte lo siento que me doblega y me hace llorar increíblemente, pero hay momentos donde no lo siento igual. ¿A qué se debe eso? Porque es un acto de fe, no es un acto de emociones, es un acto de fe. Y es el acto de fe que Él quiere que tú sigas. Es un camino estrecho. Si tú buscas a Jesús porque crees que nunca vas a tener un problema, estás en el camino equivocado. Ahí vas a encontrar cantidad de problemas y situaciones y aflicciones. Pero con Él todo es posible. Con Él todo se logrará. Con Él podremos caminar. Y cogidos de la mano del Señor triunfaremos. Verso 8 nuevamente. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro. ¿Por qué es puro? Porque no tiene mancha alguna, no es erróneo, no es dañado, es completamente santo. Y alumbra los ojos, que alumbra los ojos porque tú puedes ver la luz. Tú puedes ver la luz. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová, el verso 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová no te va a apartar de Él porque te da miedo. Uy, no, tengo miedo. No, el temor de Jehová te va a acercar a Él. No es un temor que maneja el mundo cotidiano. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, no es temporal, es eterno. Te acerca a Él, te hace caminar con Él, te da gozo en servirle y cumplir sus mandamientos. El temor de Jehová es cuando tú ves la justicia y la grandeza de Él en plenitud en tu vida. Y tú dices, Señor, yo quiero caminar contigo todos los días y no quiero volver atrás. Porque el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La verdad, ahorita leyendo temprano los salmos, Salmo 88, 89 decía que la verdad brotó de la tierra y la justicia se mira desde el cielo.
¿Por qué brotó de la tierra? Porque Jesús es la verdad. Se hizo hombre, el Hijo del Dios viviente. Y la justicia, porque Él nos ve con ojos de misericordia y justo es para con sus hijos. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Imagínate, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y son más deseables que el oro. Más que mucho oro afinado, son deseados los juicios de Jehová. Medita eso. Son más deseados que cualquier oro que haya, así sea refinado. Los juicios de Jehová, su grandeza, su amor, su eterna paz, la justicia del Señor, el temor de Dios en mi vida, más deseado que cualquier otra cosa, más deseado que el oro y que el oro refinado, porque sin Él no tendríamos vida, sin Él no tendríamos la paz. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Es dulce a tu paladar. Es gustosa. Gusta los juicios del Señor. Los juicios del Señor para tu vida no son de destrucción, son de bendición, de prosperidad. Cuando caminas con Él y decides caminar en sus juicios, son gustosos, son deseables, son dulces a tu paladar, son maravilla para tu vida. Tú quieres estar ahí todos los días, no te quieres apartar, y te ocasiona una pasión increíble que aferra tu corazón y tu vida y no te quieres soltar. Imagínate cómo serán de hermosos los juicios de Jehová en nosotros, su amor, su poder, su deidad, su grandeza. Mira todos los tesoros que vamos descubriendo en tan solo del verso 7 al verso 10. Imagínate toda la palabra, los grandes tesoros escondidos que hay allí para tu vida y para mi vida, cuando la meditamos todos los días. Yo te motivo de corazón para que tú busques de su palabra y la escudriñes todos los días. No dejes esta enseñanza en vano en tu vida. Pídele a Dios dirección. Comience a leer los Salmos y luego comienza a leer el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra. O comienza a leerla desde Génesis, desde el principio. Pero yo siempre leo los Salmos y es algo maravilloso para mi vida. Me edifica, me construye, me motiva, me llena de vitalidad. Pero medita la palabra del Señor. Tómate tu tiempo, no te apresures, no te pongas en esas estructuras de leerla en un año. No, la palabra no se lee así. La palabra se medita y se toma su tiempo para leerla. Es la palabra de Dios, son sus pensamientos escritos para ti, para que tú lo conozcas y conozcas el carácter de tu Padre y qué es lo que Él quiere para tu vida. Con esto concluimos esta enseñanza de la meditación de la palabra en el Espíritu. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta para poderla responder apropiadamente? ¿Alguna persona? Perdón. A ver, Kate, mi esposa, ¿tienes alguna pregunta? Beatriz, ¿estás conectada? ¿Tienes alguna pregunta? Matt, qué bendición, ¿tienes alguna pregunta? Gloria, que es mi suegrita, ¿tienes alguna pregunta? Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Aquí estamos. Luz Adriana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te quedó claro? Sí. Angie, ¿tienes alguna pregunta? No. A ver, tengo a Karen por aquí. Karen, ¿tenemos alguna pregunta? No. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Sí.
Bueno, entonces quita el micrófono y te estoy escuchando. Vale, Cuñi, hizo una pregunta, a ver. Yo quiero meditar en la palabra, entonces yo leo un capítulo entero y medito el capítulo entero o un versículo. Bueno, muy buena pregunta. La manera como tú lees la palabra es por pensamientos o por historias. Por ejemplo, en Génesis, la creación del hombre, de Adán y Eva, hasta que llegó a la historia de Caín y Abel, y hasta que llegamos hasta la promesa de Noé. Eso es un pensamiento, es un solo contexto. Ustedes van a leer contextos y eso es lo que van a meditar. Por ejemplo, Jesús sanó a un paralítico. Lea el contexto de cuando Jesús sanó al paralítico. No lo lea por capítulos, léalo por títulos. Me hago entender, y todo lo relacionado con los títulos. Por ejemplo, la historia de Abraham con Isaac. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? ¿Quién fue Esaú? Entonces todo esto, Sara, la esposa de Abraham, ¿quién fue Agar, la egipcia, que estuvo con Abraham? Todo eso son partes de donde salieron las 12 tribus de Israel, de ahí de Jacob, las 12 tribus de Israel, la tribu de Manasés, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu bueno, son varias, son 12 tribus. O sea que cuando te refieres de Benjamín, perdón. Por libros dices, por libros es lo de la historia, por libro, cada libro, sí. Cada libro, o sea, la historia de, por ejemplo, la creación del hombre y la mujer y cómo se fomentó. Y hasta que comienza la historia de Noé. Hasta ahí es un solo pensamiento, hasta ahí es una sola historia sobre toda la creación. Y cómo fue la historia del hombre y la mujer, la creación de la tierra, cómo fue la historia de la tierra, el planeta, los planetas, el universo. Pero hay una enseñanza que yo les voy a dar más adelante que es bien importante, porque de Génesis capítulo 1, verso 1 al verso 2, algo pasó. Algo sucedió, porque Dios no va a crear una tierra desordenada y vacía. Luego les voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Les voy a entrar en detalles. Eso va con Ezequiel también y va con Jeremías. Y todo eso va de la mano con Génesis. La palabra de Dios se contesta a sí misma. La palabra de Dios, cuando tú lees algo que no entiendes, tú la lees en otra parte donde te la contesta. Harold, una pregunta. Sí, dime. Digamos que tú decías ahora que cuando tú no entendías, o sea, ya hay muchas cosas que leo que no entiendo. Sí. Y pues luego, pues, hombre, busco, pero sigo sin entender. Entonces ahí, ¿qué se hace? Listo. Entonces, mira, lo que tú vas a hacer es una cosa. Tú vas a coger lo que tú estás leyendo y vas a pensar de qué está hablando. ¿De qué está hablando? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo central el cual tú estás leyendo? ¿Por qué fue dado ese versículo y a quién? ¿Quién lo escribió? Eso se llama una exégesis. Entonces tú vas, eso se llama exégesis con X. Entonces tú vas y haces una exégesis de la palabra. Entonces tú vas a Google y colocas Juan 14, verso del 5 al 20. ¿A quién lo escribió? ¿En qué época fue escrito? Y entonces, ¿cómo puedo aplicarlo para mi vida contemporánea? Acuérdate que la palabra fue escrita en griego y en arameo, que era una rama del hebreo. Y fue escrita específicamente para las personas de esa época, pero ¿cómo puedo yo aplicarla en mi vida contemporánea? ¿Me hago entender? Entonces usted va conociendo cómo trabaja Dios. Dios le decía al pueblo de Israel, no hagan esto, no se contaminen con eso, no entren a esta tierra y se contaminen con ellos. En el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, cuando Dios sacó el pueblo de Israel por medio de Moisés, pero también se da cuenta cómo él piensa. Eso fue la época en que sucedió.
Si en este momento yo cometo pecado, tengo que ir a sacrificar un cordero. No, porque ya el cordero fue sacrificado, que fue Cristo Jesús. Pero si usted mira el contexto, ¿qué es lo que Él da el perdón? Es a través de la sangre. Y eso se llama redención. Y eso es lo que yo recibo hoy en día, redención. Entonces es similar a lo que estamos viendo, lo que Él hacía, las leyes que Él colocó. Es el mismo Dios. Él no cambia, pero ya estamos viviendo bajo la gracia y aprendemos a conocer el carácter y el lenguaje de Dios, porque Él es el mismo Dios. Entonces tú, por ejemplo, vamos a volver otra vez al Salmo 19, 7 y 10, de los que están viendo aquí en la pantalla. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley, estamos hablando de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú paras ahí. ¿De qué te está hablando ahí la palabra? ¿De qué te está diciendo? Que la palabra de Dios transforma mi alma, o sea que mi mente va a ser renovada. Porque el alma es ¿qué? Mis pensamientos. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué el testimonio de Jehová es fiel? Porque Él siempre permanece ahí. A que tú falles o lo que tú hagas, Él se mantiene fiel. Que hace sabio al sencillo. Entre tú más seas humilde, Él te hace sabio. ¿Y cómo te hace sabio? A través de la palabra de Dios. Por eso comienza la ley de Jehová. Porque es la palabra de Jehová la que te hace sabio. Perdón. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué son rectos los mandamientos de Jehová? Porque lo que Él habla es rectitud. Es la manera como yo debo de caminar. Porque si yo no tengo un orden y no tengo una disciplina, yo me voy a perder. Me voy a descontrolar. No hay guianza. No hay una estructura. Ustedes ven todo en la tierra, escuelas, universidades, todos tienen una doctrina y una estructura y unas reglas y tienen un endoctrinamiento. Si no hay una estructura o no hay unas cápsulas, se destruye la universidad o se destruye el colegio. Porque no hay una infraestructura sólida, no hay unas reglas, no hay una ética para formar a las personas a la manera como ellos quieren formarlas. No sé si me hago entender. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, claros, porque me ayudan a caminar con Él de la manera que Él quiere que yo camine, porque son rectitud, porque son ordenanzas. Pero cuando tú te aferras a Él y lo abrazas, por gracia Él se acerca a ti. Y el amor de Jehová en tu corazón te hace caminar en rectitud cuando tú le buscas de corazón. ¿Y qué pasa cuando tú recibes esos mandamientos? Te alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra mi alma y mi ser. Mire cómo estamos meditando la palabra en este momento. Eso se llama meditación. La estamos pensando profundamente. Estamos sacando un exégesis de lo que estamos leyendo. No lo estamos leyendo por leerlo. Estamos sacándole el mayor jugo posible a cada palabra y a cada contexto que estamos leyendo. No sé si lo están notando. Y solamente del verso 7 al verso 10 podemos hablar 2 horas aquí y no pararíamos. Entonces la manera como tú lees la escritura es despacio. Tómate tu tiempo. Toma historias. Por ejemplo, la historia de David. Lee la historia de David. ¿Qué pasó con David? Y siempre piensa esto, que tú estás buscando a Jesús allí, en la historia de David. Jesús está ahí, con David. Es Jesús. Y entonces tú comienzas a ver la palabra de una manera diferente.
Hay contextos que dicen, y Dios de justicia traerá destrucción y juicio. Esa es la justicia de Jehová. ¿Por qué? Porque de lo que yo hago como consecuencia voy a recibir algo a cambio. Las consecuencias puede ser para edificación o para destrucción. Y esa es la justicia de Jehová. Jehová no creó el infierno para los humanos. Creó el infierno para Satanás con sus ángeles. Pero el humano, por su manera de pensar y su manera de actuar y la dureza de su corazón y no aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida, se pierde y va a dar con ellos. Pero Dios no quiere que tú vayas allí, no fue creado para ti. Pero por justicia caes con ellos, porque es la justicia de Jehová. Entonces tenemos que aprender a entender cómo Dios trabaja, qué es lo que le gusta a Dios. Y a medida que tú vas leyendo, vas entendiendo Él cómo es y qué le gusta. ¿Cómo es el precepto de Jehová en el verso 8 del Salmo 19 que estamos leyendo? El precepto de Jehová es ¿qué? Es puro. Te lo está diciendo ahí clarito. El precepto de Él es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir que alumbra los ojos? Que me da visión, que me guía, que me hace ver la luz, que ilumina mi camino. Entonces mire que vamos desmenuzando lo que vamos leyendo. Y es importante que entendamos esto. ¿Les he contestado las preguntas o tienen una pregunta más? ¿Estamos bien? Luz Adriana, ¿entiendes? Sí. Bueno, Elizabeth, ¿tú tienes alguna pregunta? Perdón, estoy un poquito en la garganta. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Diana, prima, No, ¿tienes alguna ya, pregunta? Ya está la pregunta respondida. ¿Perdón? Que no, ya, la pregunta que te hice antes ya me quedó clara. Listo, perfecto. Benur, ¿tienes alguna pregunta? Sí te pareció que como para ver si hice algo correcto. Yo cuando leí la palabra, yo empecé con los evangelios, como por conocer primero como la historia de Jesús antes de conocer la creación del mundo. O sea que no sé si de pronto la embarré un poquito, pero empecé con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí pasé a Génesis. Entonces, no sé. Bueno, ¿qué es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Qué bueno que lo mencionas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros 4 libros de la Escritura que descifran cómo caminó Jesús, que fueron testigos, porque todos 4 prácticamente en diferente manera tienen prácticamente lo mismo. Pero esos 4 libros son basados en 4 colores. Y esos colores están en el tabernáculo, que algún día vamos a estudiar el tabernáculo para que ustedes vean cómo se ve Jesús allí en el Antiguo Testamento. El blanco, Jesús es el Salvador. El carmelí, creo que Jesús es el blanco es su pureza. El carmelí, Jesús el Salvador. El azul, Jesús el Todopoderoso. Y el púrpura, que es Jesús el Rey. Entonces, esos 4 evangelios son basados desde el Antiguo Testamento y dan a conocer la historia de Jesús en la tierra. A partir de Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios y de ahí en adelante es la historia de la iglesia de Jesucristo y cómo fue revelada después de que Jesús partió. 70, 80 años después comenzaron a escribir esos evangelios. Cómo comenzó a formarse la iglesia, porque ya estaba el Espíritu Santo. En Hechos ya llegó la iglesia. Entonces, a medida que vamos estudiando la palabra, yo también les voy ayudando, por eso estamos haciendo estas clases, para irnos metiendo más en la palabra, para que ustedes vayan viendo. Y después de que terminemos esta serie que estamos viendo, el siguiente tema, si todavía siguen conectados conmigo, el siguiente tema va a ser
El siguiente tema, estoy subiéndolo rápido, ahí me disculpan. El siguiente tema va a ser la oración. Y la oración se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 subtemas. Y vamos a verlo cada uno de ellos. Y luego vamos a ver la armadura de Dios, que es la que Angie quiere ver, y también Ben-Hur lo escribió, que sería magnífico. Quinto, la adoración. Sexto, la alabanza y agradecimiento. Son dos cosas completamente diferentes. El ayuno, y la vigilia. Y por último, me gustaría colocar un punto noveno, que sería el dar, el donar, la comunión. Y eso es parte de la oración. Vamos a ver aquí también la comunión. También yo voy a agregar unos puntos aquí que necesitamos agregar: la comunión y la donación. La comunión es supremamente importante y es uno de los sacramentos que Dios nos dejó. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ben-Hur dice: maravillosos esos temas, qué bendición. Sí, son de mucha edificación. Después de que terminemos, gracias Ben-Hur, después de que terminemos esos temas, seguimos con los 7 pactos que hizo Dios con el hombre. Son sumamente importantes. Yo quedé estudiarlos con Angie cuando ella estaba aquí visitándonos. Estuve en mi casa como 2 meses, ¿te acuerdas, Angie? Estuviste como 2 meses acá. Íbamos a estudiar los pactos. Y alcanzamos a estudiar como 1 o 2, si no estoy mal. Pero vamos a estudiarlos todos, los 7 pactos de Dios con el hombre. Y eso incluye toda la palabra de Dios, para que ustedes vean cómo trabaja esos 7 pactos de Dios para con nosotros y la humanidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo nomás? Entonces, ¿tienen alguna petición? ¿Alguna persona tiene alguna petición? No tiene ninguna petición. Yo voy a parar de compartir ya esta diapositiva o el enlace, y les voy a agregar aquí en el chat, les voy a agregar este estudio para que lo tengan con ustedes. Yo creo que yo lo puse la anterior vez lo puse, y sería bueno que lo agregáramos. Vamos a ver el computer. Lo voy a colocar aquí. Dice que está en uso, entonces lo voy a cerrar. Lo voy a compartir aquí en el chat. Ahí lo envié en el chat para que todos lo tengan. Ahí lo puse, está en el chat para que ustedes lo puedan ver también. El que ahorita estábamos estudiando también lo puse ahí en el chat. Entonces yo lo voy agregando cada clase, lo voy agregando más, y vuelvo y los pongo, para que ustedes los tengan siempre y tengan el material por si lo quieren revisar, por si lo quieren leer. Tómese su tiempo cuando no podamos tener la clase. Tómase su tiempo para que usted lo estudie, lo medite, saque tiempo con el Señor, aprenda a conocer a Dios. Es lo único que nosotros tenemos. No tenemos más en esta tierra. No tenemos más. Para mí fue un placer compartir con ustedes, y quisiera, ¿alguna persona tiene alguna oración? Orar por sanación. Daniela, gracias por esa palabra y por tu tiempo. Diana, claro que sí. Gracias también a ti por conectarte. Vamos a orar por sanación. ¿Alguna persona quiere orar por algo más? Puede escribirlo por el chat. Puede escribirlo por el chat, o quiere hacerlo auditivo, como te sientas mejor. No, entonces vamos a orar por sanación. Bueno, vamos a terminar la oración. Dime, Karen, ¿tienes algo? La oración de fe, vamos a hacer la oración de fe. Restauración familiar, me piden. Seguro que sí, vamos a hacerlo. Vamos a orar por eso. Yo necesito que ahí donde ustedes están,